Muy buenas. Hoy en día vamos a exponer sobre el tema la Guerra de Vietnam, con nuestros integrantes Maritzel González, Ana Victoria Millán Ruiz, Jesús David Mayanes Lima, Victoria Andrea Delgado Islas y su servidor Raúl García Hernández. Para empezar, vamos a desarrollar lo que en principio qué fue la Guerra de Vietnam. Bueno, la Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó Vietnam del Sur entre los años de 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación directa de Estados Unidos apoyando a Vietnam del Sur, mientras que por el otro lado se contó con China, Cuba y la Unión Soviética apoyando a Vietnam del Norte. En sus antecedentes podemos encontrar que en 1940 las tropas japonesas invadieron la colonia y ocuparon una parte de la región, mientras que el resto del territorio quedó bajo la administración de Francia de Vichy. Luego, en 1941, el Viet Minh, que fue una fuerza guerrillera, comenzó una revuelta para poner fin a la dominación colonial francesa y a la ocupación japonesa. Después del fin de esta guerra, Francia se negó a aceptar los reclamos independentistas de los insurgentes, y esto dio inicio a la Guerra de Indochina, que fue entre los años de 1946 y 1954, donde Laos, Camboya y Vietnam proclamaron su independencia. Tras la derrota de Francia, que fue en 1954, se logró celebrar la Conferencia de Ginebra, donde se destaca la retirada de Francia y el fin de su dominio colonial en Indochina. Y por último, con la división de Vietnam en dos estados, que fue separado por el paralelo 17. Causas. Bueno, diré algunas causas que fueron directamente antes de la guerra. Principalmente en Vietnam, para que se diera dicha guerra, se tuvo una gran diferencia ideológica. Como en esto se fue aproximadamente en fechas de la Guerra Fría, Vietnam estaba dividido en dos bandos, lo que era Vietnam del Norte, el cual estaba a favor de lo que era el comunismo, una economía planificada, y estaban más que nada asociados con la URSS. Mientras que por otro lado teníamos a Vietnam del Sur, que era todo lo contrario, era más bien de una economía de mercado y estaba a favor del capitalismo, siendo su principal representante Estados Unidos. Esto en 1954. Luego después fue la negativa del gobierno de Vietnam del Sur hacia el referéndum, que este referéndum se refiere como una especie de voto que todo el pueblo hace con respecto a una nueva ley. Entonces digamos que Vietnam del Sur no reaccionó muy bien a esto y fue donde se empezó a ver un tanto de conflicto. Pero en sí, lo que fue el gran explotador, o el que sí de plano dio la guerra, fue el incidente del Golfo de Tonkin. Este incidente fue en 1964 y es cuando un destructor estadounidense se embarcó en aguas de Vietnam del Norte, y dicha sección fue a atacar al destructor porque pensó que estaba invadiendo zona que no debía, y fue donde Estados Unidos, al darse cuenta del ataque, tuvo que intervenir directamente en 1968, donde envió a más de 500,000 estadounidenses, o sea, soldados estadounidenses, para intentar pues sí, ya destruir el gobierno de Vietnam del Norte y que Vietnam del Sur sea el que domine en todo Vietnam, lo que es el capitalismo. Desarrollo de la Guerra de Vietnam. El primer periodo de la guerra espacial, la victoria del movimiento de Dong Quang en 1960 puso al enemigo en una posición pasiva. En 1960, Estados Unidos cambió su estrategia a la guerra espacial mediante el fortalecimiento de su aparato de gobierno, la expansión de las bases militares y la realización de redadas. Sin embargo, la lucha de la gente vietnamita logró grandes resultados, como las protestas para los asesinatos por el enemigo de manera inocente, y ataques armados que matan a cientos de enemigos.
A finales de 1962, el fin del plan de Estados Unidos fue infructuoso y el primer fracaso de la estrategia de guerra especial. La guerra de Vietnam. El 11 de noviembre de 1963, Estados Unidos derrocó el gobierno títere, invadió oficialmente Vietnam, aprovechando la confusión interna del enemigo. La gente y el ejército vietnamita se coordinaron para destruir los puestos enemigos, especialmente el movimiento de la gente de Canto y pues el movimiento revolucionario en Canto desde 1961 hasta 1965 derrotó la estrategia de guerra espacial de Estados Unidos y hallando el camino para etapas posteriores de la resistencia. Y la guerra localizada y guerra destructora, que es después de la derrota de la guerra espacial, Estados Unidos llevaron a cabo la guerra localizada en el sur y la guerra destructora en el norte, con hasta 543,000 soldados estadounidenses, y pues su objetivo estratégico era destruir las fuerzas principales de Vietnam, pero pues la gente vietnamita luchó ferozmente. Y la guerra de Vietnam lanzó bombas en Hanoi, que es la estrategia de guerra localizada que se declaró en quiebra. Estados Unidos cambió e implementó la estrategia de vietnamización de la guerra. En marzo de 1972, Vietnam lanzó una ofensiva estratégica con muchas campañas. Antes de la fuerte derrota, los Estados Unidos enviaron a la Fuerza Aérea y la Armada a atacar ferozmente al sur y emprendieron segunda guerra destructiva contra el norte. Dicho asalto en Hanoi y Haiphong a finales de diciembre de 1972 fue aplastado, lo que obligó a Estados Unidos a firmar el acuerdo de París sobre Vietnam el 27 de enero de 1973, lo que obligaba a Estados Unidos a retirar sus tropas. La última batalla. Aunque se firmó el acuerdo de París, el ejército vietnamita implementó con urgencia la estrategia de liberación del sur en 1975 al 76, pero su sabotaje fue en vano, pues en la mañana del 30 de abril a las 10:45 el ataque del ejército vietnamita entró en el Palacio de la Independencia, lo que provocó la rendición del régimen del sur frente al norte. La lucha contra Estados Unidos terminó con una victoria que perteneció por completo a Vietnam. La gente vietnamita ganó la guerra de invadir nuevas colonias a gran escala, la más larga y la más intensa después de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra vietnamita fueron la muerte de más de 4 millones de militares y civiles, y contando unos 60,000 soldados estadounidenses, la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la unificación del país bajo el mandato comunista de Vietnam del Norte, la primera derrota militar de Estados Unidos y la pérdida de influencia en la región Indochina, y la estabilización del gobierno estadounidense del presidente republicano Richard Nixon, que en agosto del 74 renunció a su cargo luego de un escándalo desatado por el caso de Watergate. ¿Cómo terminó la guerra de Vietnam? A finales de la década de 1960 se gestó un fuerte movimiento que fue en contra de la continuidad de lo que fue la participación de Estados Unidos en la guerra vietnamita, debido al accionar del hipismo, y del movimiento pacifista, y también que reclamaban el fin del conflicto, tanto igual como el impacto que provocó la opinión pública del pueblo estadounidense, con la creciente pérdida de soldados propios y muertos en combate que hubo en tal guerra. Y debido a estas presiones, el 27 de enero de 1973, Estados Unidos, como ya se mencionó antes, firmó lo que fueron los acuerdos de paz de París, los cuales establecieron el fin de las hostilidades, el retiro de las fuerzas extranjeras de Indochina y también la reunificación progresiva del país sin ninguna intervención externa, sin ningún país externo que tuviera que estar influyendo en eso. Sin embargo, la guerra entre ambos de los lugares vietnamitas, sur y norte, continuó en 1974 y finalizó finalmente en 1975 con la toma del Saigon por las fuerzas de Vietnam del Norte.
y el 2 de julio de 1976 el país se reunificó con el nombre de República Socialista de Vietnam. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero le haya entretenido todo este tema con lo que es la guerra de Vietnam. Gracias por su atención.